Hola, buscador de la verdad y seguidor del canal Virtus Veritas. En el pasado, antes de que ocurriera cualquier plaga o pestilencia, la gente siempre veía objetos extraños en el cielo. Algunos informes de muchos de estos fenómenos fueron recopilados por Johannes Knoll y publicados en su libro The Black Death, una crónica de la plaga, 1926. Knoll enfatiza la conexión que la gente percibió entre los cometas, entre comillas, y las epidemias posteriores. Según el señor Knoll, se informaron al menos 26 cometas, entre comillas, entre 1500 y 1543. Se observaron 15 o 16 entre 1556 y 1597. En el año 1618 se observaron 8 o 9. En el año 1606 se vio un cometa, entre comillas, tras el cual una plaga general atravesó el mundo. En 1582, un cometa, entre comillas, trajo otra plaga muy violenta sobre Majo, Praga, Turingia, los Países Bajos y otros lugares. Solo en Turingia fallecieron de repente 37.000 personas y en los Países Bajos 46.000. De Viena, 1568, obtenemos la siguiente descripción de un evento muy extraño que relata una conexión entre un brote de peste y un objeto descrito de una manera notablemente similar a un cigarro moderno o un ovni, entre comillas, ¿no?, en forma de rayo. Esa descripción decía lo siguiente: cuando a la luz del sol y de la luna se vio un hermoso arco iris y un rayo de fuego flotando sobre la iglesia de Santa Estefanía, a lo que siguió una violenta epidemia en Austria, Suabia, Augsburg, Württemberg, Nuremberg y otros lugares, llevándose seres humanos y ganado. Bien, los avistamientos de fenómenos aéreos inusuales fueron muy visibles en todo el mundo. Donde había una brecha entre tal avistamiento y la llegada de la plaga, a veces se informaba de un segundo fenómeno: la aparición de aterradoras figuras parecidas a humanos vestidas de negro. Esas figuras a menudo se veían en las afueras de un pueblo o aldea y su presencia indicaría el brote de una epidemia casi de inmediato. Un resumen escrito en 1682 habla de una de esas visitas. Por ejemplo, en Brandenburgo, actual Alemania, aparecieron en 1559 hombres horribles. Primera vez se vieron 15 y luego 12. Los primeros tenían al lado de sus traseros algún tipo de cabecitas. Los otros tenían caras terribles y largas guadañas, entre comillas, con que cortaban la avena, de modo que se oía el chasquido a gran distancia, pero la avena permanecía de pie. Cuando una gran cantidad de personas salió corriendo a verlos, continuaron con su siega, entre comillas, sin molestarse. La visita de los hombres extraños a los campos de avena fue seguida inmediatamente por un severo brote de peste en Brandeburgo. Este incidente plantea preguntas intrigantes. Por ejemplo, ¿quiénes eran las figuras misteriosas? ¿Cuáles eran los largos instrumentos con forma de guadaña que sostenían y que emitían un fuerte sonido sibilante? Parece que las guadañas, entre comillas, pueden haber sido instrumentos largos diseñados
para rociar veneno o gas cargado de gérmenes, ¿no? Esto significaría que la gente del pueblo, situada a una distancia apreciable del sitio, malinterpretó el movimiento de las guadañas, entre comillas, como un intento de cortar la avena, que seguía permaneciendo de pie, cuando de hecho los movimientos eran el acto de rociar aerosoles sobre ella. También hombres similares vestidos de negro fueron reportados en Kremnitz, el antiguo imperio austrohúngaro, en el año 1571. En el día de la Ascensión por la tarde fue visto en Kremnitz, en los pueblos montañosos, para la gran perturbación de todos, un montón de jinetes negros. A primera vista, la opinión prevaleció que los turcos estaban haciendo una incursión secreta, pero los jinetes desaparecieron rápidamente y luego estalló una gran plaga furiosa en el área. En otras comunidades europeas se observaron extraños hombres vestidos de negro llamados demonios, entre comillas, y otras figuras aterradoras. Las aterradoras criaturas, entre comillas, a menudo se observaban llevando algún tipo de largas escobas, guadañas o espadas que se usaban para barrer, entre comillas, o tocar las puertas de las casas de las personas. Los habitantes de estas casas enfermaron de peste inmediatamente después de que estas criaturas desaparecían. Es a partir de estos informes que la gente creyó la imagen popular de la muerte, entre comillas, como un esqueleto o un demonio que lleva una guadaña. La guadaña vino a simbolizar el acto de la muerte, cegando a la gente como si fueran tallos de avena, ¿no? De todos los fenómenos relacionados con la peste negra, los más frecuentes fueron las extrañas y nocivas nieblas, entre comillas. Los vapores a menudo se observaron incluso cuando los otros fenómenos no lo fueron. El señor Noll señala que las nieblas pestilenciales húmedas fueron una característica que precedió a las epidemias a lo largo de todo su curso. Muchos médicos de la época dieron por sentado que las nieblas extrañas causaron la peste. Bien, esta conexión se estableció al comienzo mismo de la peste negra. Se afirma que el origen de la peste estuvo en China. Allí se dice que comenzó a hacer estragos ya en el año 1333, después de una terrible neblina que emitía un hedor horrible e infectaba el aire. Otro relato enfatiza que la peste no se propagó de persona a persona, sino que se contrajo al respirar el apestoso aire mortal. Durante todo el año 1382 no hubo viento, a consecuencia de lo cual el aire se pudrió, entre comillas, de modo que estalló una gran epidemia y la peste no pasó de un hombre a otro, pero todos los que murieron respiraron el mismo aire. Informes de nieblas mortales y nieblas pestilentes llegaron de todas las partes del mundo infestadas de peste. Una crónica de Praga describe la epidemia en China, India y Persia, y el historiador florentino Matteo Villani, que retomó la obra de su hermano Giovanni Villani después de que éste muriera de peste en Florencia, transmite para la posteridad el relato de terremotos y nieblas pestilenciales. En 1566 hubo avistamientos masivos de objetos extraños en el cielo de Basilea, según lo documentado por Samuel Apiarius y Samuel Coxius, que decían que en la madrugada del 7 de agosto de 1566 vimos grandes esferas negras que iban y venían con gran velocidad y precipitación ante el sol y parloteaban como si encabezaran una pelea.
Muchos de ellos eran de color rojo fuego y pronto se desmoronaron y luego se extinguieron. Eventos muy parecidos a los descritos en las crónicas de Nuremberg, ¿no? Otro evento que puede ser usado como evidencia para una falsificación de la historia cuando se trata de la peste negra son las epidemias de Kokolizli. Las mayores ocurrieron en 1520, 1545, 1576, 1736 y 1813. Oficialmente no hay ninguna conexión con la peste negra en absoluto, pero Kokolizli en náhuatl significa pestilencia y aquí tenemos un periodo de tiempo que coincide exactamente con el periodo de tiempo que se identificó como el tiempo probable de la peste negra, ¿no? 1500-1800. Las tasas de mortalidad de Kokolizli y la peste negra son sorprendentemente similares. Entonces, esta epidemia misteriosa probablemente fue solo una parte de la peste negra. En ese caso, la peste negra no se limitó solo a Europa, Asia y el norte de África, sino que ocurrió en todo el mundo. Entonces, ¿por qué alguien ocultaría ese hecho? Veamos ahora una cita muy interesante del manuscrito Chronique de Genève o Crónica de Ginebra, siglo XVI, escrito por François Bonivard. François afirma que cuando la peste golpeó Ginebra en 1530, todo estaba listo, incluso abrieron un hospital completo para las víctimas de la peste, con médicos, paramédicos y enfermeras. Los comerciantes contribuyeron a la construcción y el magistrado dio subvenciones todos los meses. Los pacientes siempre tenían que pagar y si uno de ellos moría solo, es decir, sin familia, toda la propiedad iba al hospital. Pero entonces ocurrió una catástrofe en el hospital. La peste se extinguió y los subsidios dependían de la cantidad de pacientes. En cuanto al personal del hospital de Ginebra en 1530, no se hablaba del bien y del mal. Si la peste trae dinero, entonces la peste es buena. Los médicos iban a la ciudad y por la noche untaban las manijas de las puertas de las casas, eligiendo aquellas casas de las que luego podían beneficiarse. Esto está escrito por un testigo presencial y ha permanecido oculto durante algún tiempo, pero el diablo, entre comillas, está más preocupado por aumentar el número de pecados que por ocultarlos. Bien, el libro irlandés de la muerte y los barcos voladores de las crónicas de la antigua Irlanda habla de muchas de estas plagas. En él se menciona que la noche anterior a la llegada de las plagas siempre había un olor dulce en el aire. La vida en este espacio habitable llamado Tierra está siendo manipulada artificialmente desde el exterior y dirigida a propósitos específicos. Es una idea antigua que viene de los autores de la antigüedad, pero esto no importa para los académicos modernos, ¿no? En el libro Un viaje con Fred Hoyle, el autor escribe en el contexto de la panspermia y dice lo siguiente: nos dimos cuenta de que las epidemias y pandemias de enfermedades recientes, tanto en tiempos históricos como más recientemente, casi sin excepción, aparecieron repentinamente y se propagaron con una rapidez fenomenal. Las pandemias de influenza de 1889, 1890 y 1918-1920 barrieron vastas áreas del mundo en cuestión de semanas. Tal rapidez de propagación, particularmente en los días previos al viaje aéreo, es difícil de entender si la infección solo puede transmitirse de persona a persona.
Si vivimos dentro de un sistema cerrado, en un espacio habitable, las cosas se ven un poco diferentes y cobran sentido. La Tierra parece ser un terrario controlado por fuerzas desconocidas para nosotros. Desde la época de la pestilencia, la humanidad parece estar obsesionada con la muerte y la miseria, especialmente a través de la religión, ¿no? Y anhela inconscientemente una edad de oro que tuvo características diferentes. Tal vez la pestilencia fue simplemente una de esas cosas que aún recordamos del cataclismo que terminó con la última era, ¿no? Una explicación más concreta sería que los dioses del pasado todavía nos controlan y nos manipulan, solo que los dioses, entre comillas, ya no son visibles como lo eran en los tiempos bíblicos, entre comillas, ¿no? Nada nuevo bajo el sol, hermanos. Un gran abrazo y mucha salud. Hasta pronto.